La siguiente conferencia, Economía y Salud en la Pandemia, está a cargo del doctor Jairo Humberto Restrepo Sea, economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, en donde es docente desde 1996, tecnólogo en Administración Municipal de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, magíster en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, profesor de cátedra y profesor invitado de universidades del país y del exterior, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad CES, Universidad Cuenca de Ecuador y Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud, ACOES, desde 2008 y expresidente de la Asociación de Economía de la Salud de América Latina y el Caribe. Reciban un cordial saludo. Mi saludo muy especial para los organizadores de este nuevo Congreso de ASMEDAS y para todos quienes están participando del Congreso. Se da la oportunidad para agradecer y reconocer la labor que los médicos de Colombia y todo el personal de salud han adelantado y siguen adelantando en torno a la situación crítica que vimos en torno a la pandemia del COVID-19. Comparto con ustedes en estos 30 minutos unas reflexiones acerca de la economía y la salud en época de pandemia. Vamos a plantear de manera rápida cómo entendemos esa relación entre economía y salud, el dilema entre economía y salud que algunos no reconocen, los efectos de la pandemia tanto en la salud como en la economía de los hogares, de manera especial a partir de una encuesta que adelantamos a inicios de la cuarentena, cuáles son las principales medidas sanitarias económicas que el país ha adelantado y unas conclusiones. El Grupo de Economía de la Salud, aprovecho para compartir, mantiene su observatorio de la seguridad social, el cual cumplirá 20 años en junio de 2021 y estamos adaptando una plataforma para que las personas puedan acceder y encontrar allí información sobre el seguimiento que nosotros hacemos de manera continua al sistema de salud. Así que una invitación para que como usuarios de nuestro trabajo académico puedan consultarlo y interactuar con nosotros vía el correo electrónico o mensajes distintos. Para empezar, es bueno recordar cuál es el camino que ha seguido Colombia en esta pandemia. Nosotros desde comienzos de abril adoptamos como un tablero de indicadores clave para hacerle seguimiento, especialmente en el avance de los contagios y de las muertes, así como de las pruebas que se adelantan. Lo que hemos encontrado a nuestro pesar es que al inicio Colombia tuvo un buen desempeño, encontrándose en los niveles más bajos, pero con el paso del tiempo, tenemos información recogida en el momento hasta el 15 de octubre, lo que vemos es que el país pues ha ascendido y se ha ubicado en el top 5 de los países con más contagios, no así con más muertes, y lo que observamos a partir de octubre es que otros países comienzan a acelerar más los contagios, incluyendo el caso de Argentina, pero también un segundo brote, especialmente en Europa. Lo que vemos entonces es que Colombia, con esta información, el 15 de octubre, se aproximaba al 1.000.000 de personas contagiadas y cerca de 30.000 muertes, con una tasa de confirmados por cada 1.000.000 de habitantes de 18.600 personas, que nos ubica en lugares altos, pero no todavía tan elevados como los que presentan Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil y otros países europeos que no los tenemos acá registrados. Nosotros tomamos 15 países un poco para comparar a Colombia con ellos. De modo que Colombia se encuentra en un nivel, digamos, mediano alto en términos del número de contagios. Las muertes por 1.000.000 de habitantes también estaban en un nivel medio. Hay países con niveles superiores, pero Colombia ha subido, aproximándose ya a los 600, y por debajo todavía de Estados Unidos, de Brasil, pero superado en términos de una menor tasa por Argentina, por Uruguay, que es un país que se ha destacado fuertemente en América Latina. Y la letalidad, que en el mundo está rondando el 13,5%, es decir, los muertos por cada 100 contagios, Colombia se ubica en el 3%, una cifra que resulta pues inferior al promedio, pero que también resulta superado por otros países, y él resulta superior a unos casos, uno como México, pero también Perú, donde al parecer
se registran pocas pruebas. Muy bien, de manera rápida quería compartir eso, es un seguimiento que mantenemos y que en las últimas semanas pues lo que apreciamos es un estancamiento en los contagios, ni sube ni baja. Esperamos qué noticias tenemos para fin de año. ¿Cómo entendemos entonces la relación entre salud y economía? Yo siempre invoco una frase preciosa de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de la India, quien en su precioso discurso La salud en el desarrollo planteaba que la cuestión del ser humano no estriba en la posibilidad de vivir eternamente, está descartada la eternidad en el mundo terrenal, pero también debemos ser conscientes, desde el punto de vista incluso ético, que no debemos permitir el morir, digamos, en la flor de la vida. De modo que lo que estamos buscando es, reconociendo que la eternidad no existe, de todos modos, cómo evitar morir de manera temprana. Por eso, el mensaje clave que siempre sigo con Amartya Sen es que el anhelo de todo ser humano, como de toda sociedad, debe ser vivir más y vivir mejor. Esto es, elevar la esperanza de vida, pero sobre todo con calidad. Y entonces es allí donde encontramos una serie de referencias de reportes mundiales y publicaciones que nos permiten establecer la relación entre economía y salud. Cómo la economía es un determinante fundamental que nos permite hacer realidad ese anhelo de vivir más y mejor, y cómo al vivir más y mejor podemos elevar también los indicadores económicos. Recordando la definición que usualmente aceptamos de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad que tienen las personas para desarrollar todo su potencial a lo largo de la vida, en la medida en que reconocemos un estado físico o biológico que puede ser determinado con indicadores objetivos, un estado psíquico o mental que también puede ser determinado a partir de indicadores objetivos, y un estado social, un poco en términos de lo que es la convivencia, entre otros elementos. Encontramos entonces que ese estado de salud, que los economistas denominamos capital salud, que puede ser medido en términos de años de vida, vemos una doble relación. Un mayor desarrollo económico permite a la población obtener un mejor estado de salud. Entendamos por desarrollo el conjunto de capacidades y de posibilidades que una población tiene, en términos de infraestructura física, pero también social, la educación, la infraestructura en términos de tecnología también, la posibilidad de viajar por carreteras, de generar competitividad en términos de exportaciones, todo ello genera más desarrollo. Detrás de ese mayor desarrollo, que está asociado a temas culturales y educativos, entonces la población puede alcanzar un mejor estado de salud. La población es más productiva, la población está más protegida a partir de una buena alimentación. Pero entonces al mismo tiempo ese mejor estado de salud se constituye en un promotor de un mayor desarrollo económico. Si las personas son más productivas, si las personas, los niños por ejemplo, con un buen estado de salud logran un buen aprendizaje, eso va a repercutir en el largo plazo en un mayor desarrollo. Y una manera de representar esto es recordar un elemento que los propios médicos han reconocido, una responsabilidad para la universidad, cómo debemos resaltar los determinantes multisectoriales de la salud. Recordar que la salud está determinada por un conjunto de elementos o de sectores, uno de los cuales, a veces no el más importante o el que no aporta tanto, los servicios médicos. Por encima de los servicios médicos, en muchos casos tenemos el ingreso que nos permite generar protección ante la enfermedad, la vivienda fundamental, la nutrición, la educación, el saneamiento. Todo esto son esos determinantes multisectoriales. Yo creo que es hora, una discusión de nuestros sistemas de salud, hacia dónde deben orientarse, reconocer estos determinantes multisectoriales. En Colombia existe, creado por la Ley 1438-2011, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, que se esperaba de ella justamente la unión de los distintos sectores a nivel nacional, liderada por el sector salud, para adelantar seguimiento, recomendaciones de políticas que permitan mantener esto. La autoridad ambiental, la autoridad de tránsito, la autoridad educativa tiene mucho que hacer en pro de la salud. Por eso hablamos de la salud en todas las políticas. Sin embargo, reconozcamos que aún no tenemos avances significativos y dicha comisión escasamente o muy poco se ha reunido desde cuando fue conformada hacia 2014. De modo que acá hay un elemento por rescatar y por examinar en la pandemia que tenemos, cómo es que los otros sectores han aportado, pueden aportar para procurar un mejor estado de salud.
Cada sociedad entonces desarrolla una cierta técnica de producción en la medida en que combina estos distintos sectores. El sector salud genera unos productos intermedios, lo que hacemos en el sector, llámese consultas, intervenciones de todo tipo, para alcanzar un mejor estado de salud. Por la vía de la prevención, por la vía de la atención, de la rehabilitación, buscamos que el estado de salud sea superior y dado eso, precisamente logramos un crecimiento económico. Aquí entonces vamos a tener un círculo virtuoso. ¿Cuál es el riesgo que tenemos hoy ante una pandemia? Que el círculo se vuelva vicioso. Esto es, en la medida en que el estado de salud se ve deteriorado, amenazado por un fenómeno como el virus del coronavirus, entonces, incluyendo las medidas que se adoptan de cuarentena, de aislamiento social, esto afecta el crecimiento económico. Tenemos una afectación que para América Latina indica que durante este 2020 el crecimiento será negativo, en torno al 8%, Colombia será uno de los países más golpeados. Entonces, con un menor crecimiento económico se están afectando varios determinantes. El ingreso de manera especial, personas que perdieron su empleo, que han visto reducido su ingreso, la alimentación, entonces se incrementan el número de hogares con un problema serio de nutrición. Todo ello nos puede traer problemas adicionales en el estado de salud, no solo producto del COVID, sino ya de manera indirecta otras enfermedades, como el avance de las enfermedades crónicas, pero también producto de la ausencia o del suspenso que tenemos en varios programas de vacunación. Una reflexión muy rápida, me encantan estos diálogos con el personal médico, siempre es qué entendemos por economía. Y cómo encontramos en la historia un personaje como François Quesnay, que fue líder o un gran exponente de una escuela que conocemos como la escuela de los fisiócratas, quienes pensaban que la fuente de la riqueza estaba en la tierra. Quesnay era un médico, pero ya adulto, en su edad mediana, decidió dedicarse a la economía. Y justo hizo una reflexión muy interesante y fue un precursor de la macroeconomía, porque él lo que hace es trasladar su conocimiento del organismo humano hacia la economía y ver que la economía, como el organismo humano, es un sistema complejo que está conformado por diversos órganos que tienen una interdependencia recíproca, con la capacidad natural en ese organismo de encontrar un equilibrio entre los órganos. Y solo se requiere una intervención cuando hay una cierta descompensación o desequilibrio. Es decir, nuestro organismo reclama la acción del médico cuando estamos enfermos para buscar el equilibrio, como también sin duda reclama, así no seamos conscientes de ello, la acción del médico del sistema de salud para prevenir las enfermedades. Algo similar entonces ocurre con la economía. En la visión de Quesnay, pues el sistema económico está conformado por una serie de sectores productivos que se relacionan entre sí y contribuyen todos a determinar el equilibrio económico, de modo que la intervención, en este caso del Estado, se justifica cuando se presenta un desequilibrio. Una referencia rápida en esta reflexión el pensamiento de Jeffrey Sachs, economista muy destacado en el mundo por sus contribuciones a la economía de la salud, pero también a la economía ambiental. Es uno de los grandes contribuyentes a lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sachs fue nombrado presidente de la comisión convocada por The Lancet, una gran publicación en el mundo sobre COVID-19. De esta comisión también hace parte Alejandro Gaviria, exministro de Salud colombiano y rector de la Universidad de los Andes. Sachs tiene un libro precioso sobre el fin de la pobreza y lo que hace es una comparación entre la medicina clínica a partir de hechos, de reflexiones que él toma del trabajo que realiza su mujer, que es pediatra, y trata de tomar esas lecciones para la economía, cómo la economía puede aprender de la medicina y en ese caso, de manera muy autocrítica, dice, los economistas debemos desarrollar una economía clínica, de modo que debemos ser capaces de entender las economías como sistemas complejos y que el fallo en un sistema ocasiona fallos en cadena, que es lo que estamos viviendo hoy. El cierre de la economía genera un desastre en cadena que implica un deterioro en las condiciones de vida. Los economistas, y creo que es la reflexión más autocrítica, debemos aprender del arte del diagnóstico diferencial. De hecho, diferenciar lo que es el síntoma de lo que es la enfermedad. Sachs lo hace diciendo, cuando mi mujer atiende a un niño que tiene fiebre, pues ella es consciente que la fiebre es un síntoma.
Ella, en la búsqueda del diagnóstico, tiene que indagar para poder llegar a cuál es la enfermedad que tiene el niño y en tal caso adoptar el tratamiento. Si es un asunto viral, si es un asunto bacteriano. En economía nos falta ser más humildes y reconocer eso, que muchos fenómenos en economía no son propiamente problemas, sino síntomas de un problema. Es el caso de la inflación. Muy bien, que muchos tratamientos son, además de individuales, familiares o de contexto, que es necesario hacer seguimiento de evaluación y muy importante. También un acto de humildad, la economía es una profesión y por lo tanto exige normas y códigos de conducta. ¿Cuál es entonces una manera de representar la economía? A partir de los hogares como unidad fundamental, reconocemos su relación con las empresas, pero también con el gobierno. De manera que con las empresas se genera una doble relación entre gastos e ingresos. Las familias derivan su ingreso en su interacción con las empresas vía salarios y distintas rentas. Y las familias también interactúan con la empresa comprando bienes y servicios. Esa interacción también se reproduce o se genera en el mercado financiero, donde se genera ahorro, pero también deuda. Igualmente las empresas realizan inversiones o se endeudan con el sector financiero y con el gobierno, pues las empresas y las familias pagan impuestos y el gobierno adquiere bienes y servicios de las empresas. Y una relación interesante que en esta ocasión es la que más nos interesa, es la relación de empresas y hogares. Cómo los hogares contribuyen con sus impuestos vía el pago del IVA, el pago del impuesto a la renta o retención en la fuente, y el gobierno transfiere a los hogares mediante dinero o en especie proveyendo bienes y servicios. Es el caso entonces de la educación pública, de los servicios de salud, que son transferencias en especie, pero también el gobierno puede hacer transferencias en dinero, como se hace mediante programas tipo Familias en Acción o Adulto Mayor. En el caso colombiano, lo que veíamos nosotros es que un hogar, como en todo el mundo, toma decisiones económicas fundamentales en materia de consumo, ahorro e inversión. Dado el ingreso, que es la variable fundamental desde el punto de vista económico, pues un hogar decide cuánto consume y en qué, cuánto ahorra y si va a realizar inversiones, lo cual significa buscar una mayor rentabilidad, por ejemplo en propiedad raíz, por ejemplo en acciones. De manera que el hogar, además de tomar decisiones económicas, teniendo presente la idea de vivir más y mejor, toma decisiones en materia de salud. ¿Cuál es nuestra dieta? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la actividad física? ¿Cuál es nuestro nivel educativo? ¿Cuál es nuestro ingreso? Todo eso conjunto nos lleva a producir salud. Y hoy nos preguntamos cómo es que una pandemia genera un choque en los hogares y cuáles son los resultados que puede generar los efectos. Veamos entonces de manera muy rápida el asunto del dilema entre economía y salud. Desde comienzos de la pandemia, muchos han expuesto la idea que el dilema entre economía y salud es falso, que ese dilema no existe y que por lo tanto lo que es claro es que primero es la vida y eso significa que se pueden tomar o se deben tomar medidas como una cuarentena sin importar las consecuencias económicas. Nosotros hemos planteado desde comienzos de la cuarentena que siendo necesarias estas medidas, en todo caso es importante reconocer tal dilema, que es un dilema fuerte, un dilema de hierro, y que en tal sentido debemos reconocerlo para, más que nada, asumir esos costos económicos y evaluar cómo es posible, digamos, aminorar o mitigar sus efectos. Precisamente encontramos que el 3 de abril, en una declaración conjunta de la OMS y el Fondo Monetario Internacional, se señalaba que la cuestión es falso decir que estamos moviéndonos entre salvar vidas y salvar trabajos. Lo que importa es la vida y por lo tanto eso es un falso dilema. Justo hacia el 12 de octubre ya la OMS, producto de todo este aprendizaje, dice, oiga, es bueno evitar las cuarentenas como un método principal para controlar el avance del coronavirus. Ello lo que significa es que hay un reconocimiento que las medidas que se adoptan no se pueden mantener en el tiempo, porque hay un desastre superior. Veámoslo de nuevo. Una cuarentena como la adoptada en Colombia, sumado a todos los problemas que ha traído el coronavirus, nos ha implicado una caída en el Producto Interno Bruto de por lo menos 8%. Esto significa una pérdida para el país mal contada de 100 billones de pesos. Es decir, durante este año Colombia como nación
estaría perdiendo una cifra cercana a los 100 billones de pesos, que se ve representado en todo el desastre que tenemos, especialmente en los estratos de población de ingresos bajos, pero también medios. Muchas personas independientes vinculadas a negocios en restaurantes, en comercio, en hoteles, en todo lo que es recreación, que sencillamente su ingreso se ha desaparecido. Entonces, recordamos también lo que yo llamo la voz de la gente. Cuando adelantamos una encuesta, la gente justamente se expresaba en el sentido de cómo enfrentaba esta situación al inicio, y estamos hablando solo hacia el mes de mayo, de manera que desde allá imaginemos todo lo que ha pasado. Y una manera de hablar de esto es que precisamente ante la situación que nos pone la pandemia tenemos dos opciones: no hacer nada, y eso significa, como varios países lo intentaron, el propio Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido, Suecia, y yo creo que es hora de ir recogiendo el balance para mirar, de repetir historias como estas. Sí, si tuvimos la oportunidad de llevar esto a un análisis académico, ¿cuáles son las lecciones? No hacer nada significa sencillamente afrontar las consecuencias del virus desde el punto de vista de salud, estar dispuestos a atender enfermos, ver colapsar el sistema hospitalario y sencillamente adoptar medidas desesperadas para evitar el mayor número de muertos. Eso es una apuesta, repito, que varios países intentaron. Tal vez el que más se mantuvo con la medida pues ha sido Suecia, porque los demás debieron reversar. En general, entonces, la medida dominante ha sido evitar el contagio. Y para evitar el contagio, la medida dominante ha sido la cuarentena. Sin embargo, lo que debemos reconocer entonces es que en esta opción, con la idea de salvar vidas, lo cual es loable y todos le apuntamos a eso, asumimos un costo terrible, porque entonces esto no implica solamente achicar las penurias, es decir, esa decisión no es gratuita. La cuarentena y el aislamiento provocan otros males, como la reducción de la actividad económica, el corte de la cadena de pagos. Esto es un freno en seco en el esquema que vimos atrás. Sencillamente el ingreso se suspende. Entonces ya no pago salarios en el hotel, entonces hay despidos, entonces el empresario puede entrar en quiebra, etc. De modo que empresas sin ventas y familias sin ingresos, en una cantidad que puede ser superior a los que estén contagiados o pueden llegar a estar contagiados. Lo que decimos siguiendo este autor es que la angustia no desaparece, sencillamente se traslada desde un grupo de personas que son los que pudieran ser portadores del virus hacia miles de familias que entran en penuria. Por ello, lo que decimos es, en la famosa idea de aplanar la curva, alarguemos el problema interviniendo mediante una cuarentena. Aquí estamos recordando las palabras del presidente de Argentina, que el 23 de marzo decía: si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Pero semanas después, cuando empezó a ver las consecuencias económicas, dijo: no podemos dejar que sigan cayendo empresas. De manera que lo que nosotros hemos dicho es que el dilema existe, solo que se va revelando con el transcurso del tiempo, que nos pone en jaque a revisar la decisión. ¿Sí? Entre salud y economía nos estamos moviendo. Sin duda, quienes dicen que el dilema no existe es porque están poniendo de presente a la vida como valor supremo. Muy bien. ¿Qué efectos puede entonces estar trayendo la pandemia sobre los hogares? Nosotros adelantamos una encuesta entre abril y mayo que nos muestra precisamente cómo para aquella ocasión ya era mayoritario, 63%, el porcentaje de personas que consideraban que la estrategia a seguir debería ser reactivar la economía, dispuestos a asumir sacrificios en cuanto a enfermos y muertes. Pero definitivamente se mantenía un tercio de personas que consideran que era la estrategia de mantener la cuarentena todo el tiempo que sea necesario. Esta pregunta estamos volviendo a hacer para evaluar qué porcentaje de personas apoyarían una iniciativa como esta. La hipótesis es que cada vez es menor el número, excepto, ¿cierto?, que entremos en una tragedia imparable frente a la propagación del virus. En los efectos en salud, nosotros entonces planteamos 5 preguntas y adoptamos acá esta reglita que nos permite ver los resultados. Consideramos unos variables del estado de salud y nos preguntamos cuál es el comportamiento entre -1, que significa empeoró mucho a partir de la cuarentena, hasta mejoró mucho. La situación más favorable a comienzos de la cuarentena, lo que apreciamos es que con el paso del tiempo se pudo haber deteriorado, es el compartir en el hogar. Muchas personas reconocí mi casa, estoy más con mis padres, con mis hijos, todo maravilloso. Tuvimos un periodo inicial muy agradable, pero la convivencia también
lo hemos reconocido muchos, va trayendo tensiones. Pero fue lo más positivo al inicio. Y lo peor calificado fue el estrés en el hogar, donde en general se dijo que ha empeorado con diferencias en todos los casos en la situación entre las personas de ingreso bajo y las personas de ingreso alto. En todas las variables lo que encontramos es una situación preocupante de diferencia según el nivel de ingresos. En el estado de salud, por ejemplo, en el estado psicológico, donde vemos esa diferencia. Igualmente se redujo la actividad física. Aquí se sigue apreciando, en el caso de quienes consideran que el estrés aumentó, para las personas con ingresos por debajo de un salario mínimo, se dice que el ingreso se deterioró bastante en un 22% de los hogares, pero para las demás de 5 salarios la reducción fue mucho menor. Una gran preocupación que reveló esta encuesta y que hoy es preocupación mundial por lo que pueda significar el descuido de las enfermedades crónicas. Nosotros encontramos en el estudio que el 40% de las personas de los hogares con enfermedades crónicas reportaron que se había interrumpido la continuidad en el tratamiento, por ejemplo, en lo que significa mantener citas médicas y exámenes, y el 33% que no recibieron medicamentos. Sumado esto al hecho que se mantiene hoy, que ahí donde el sistema de salud necesita nuevas formas de atención, que se ha deteriorado, digamos, el temor que tienen, las personas para ir a los servicios. Igualmente, baja asistencia a los servicios en caso de necesidad para todas las personas. En esto, creo que en el caso colombiano estamos ante situaciones preocupantes. Algunas EPS reaccionaron de manera rápida, positiva, adoptando servicios de teleasistencia, otras no tanto, y se revelan diferencias de nuevo, según el nivel de ingresos, el régimen de atención y las regiones. ¿Cuáles son los efectos económicos? De manera similar a la reglita que adoptamos para salud, nos preguntamos en la parte económica. Si ha bajado mucho, si ha aumentado. Aquí tenemos que los principales aumentos se dieron especialmente en el uso de Internet. Todos estamos mucho más conectados por asuntos del trabajo, del estudio, pero también por el ocio. Y en sentido contrario, pues los ingresos. De nuevo, con una gran diferencia entre las personas de ingreso bajo y medio. Hay una situación muy preocupante de reducción de ingresos. Con la necesidad de acudir al préstamo, 32% de los hogares reconocieron tener que acudir al préstamo de nuevo, las personas con menor ingreso, y llama la atención la asistencia especialmente a los préstamos que ofrecen las familias, las personas, es decir, soluciones informales más que del propio sistema financiero. Todo ello se ha venido visto reflejado entonces en una tasa de desempleo que ha subido a niveles históricos y que esperamos para este fin de año haya algún respiro, pero definitivamente el país tardará en poder recuperarse. Las medidas que el país ha adoptado desde el comienzo, uno diría en general, nosotros tenemos todo un inventario, podrán examinar la presentación acerca de cuáles son las medidas que se establecieron con las distintas declaratorias de emergencia, tanto sanitaria como económica. Lo que observamos es que de pronto, más que las medidas que se hayan adoptado, lo que ha faltado es una mayor intensidad, profundidad, especialmente en la parte económica. Veamos acá, desde el punto de vista económico, pues se han adoptado medidas dirigidas a las familias, especialmente buscando aliviar mediante transferencias en dinero, mediante reducción de gastos, créditos, llamémoslo blandos o fáciles, como es el caso para poder mantener los niños en el colegio o en la universidad. Igualmente para el sector salud una serie de medidas, y para las empresas en términos de apoyo a la nómina y también de créditos. En el caso de las familias, pues el gobierno adoptó unas transferencias en dinero que se venían haciendo, pero se aumentó especialmente su frecuencia para familias en acción, adultos mayores, con un volumen de beneficiarios mayor, pero unos montos que siguen siendo muy bajos. Caso de los adultos mayores, con 240.000 pesos durante los primeros 3 meses, y se ha mantenido por 160.000 pesos mensuales. Pensamos que es uno de los puntos críticos para el país, y de ahí la necesidad de adoptar más un programa, incluso de emergencia, que mantenga durante un tiempo una renta básica para todas las personas. Se adoptó el ingreso solidario, que fue una buena medida para una franja de población que se ha visto muy deteriorada y de hecho deslizándose a niveles de pobreza. Para las empresas ha habido tal vez mucho más alivios, buscando más que nada mantener el empleo. Para el sector salud, incluyendo la bonificación tan merecida para el personal de la salud, facilidades para el funcionamiento de los hospitales vía
flujo de recursos y algunas medidas administrativas, especialmente para facilitar importaciones. Termino entonces llamando a lecturas como la que nos ofrece este informe conjunto de CEPAL y OPS, que me parece muy importante, justamente llama Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina. Mira, aquí se reconocen unas fases donde necesitamos dedicarnos al control, la reactivación y la reconstrucción. Se sigue un periodo difícil en nuestra región que puede tratar varios años. Aquí lo podemos resumir. América Latina como región, y esto es una información que se actualiza y puede ser peor el diagnóstico, perdió en pocos meses lo que había avanzado en 10 y en 14 años. Este es el caso del ingreso per cápita. Nosotros estamos retornando a un ingreso per cápita en la región similar al que se tenía en 2010 y hemos retrocedido 14 años en el nivel de pobreza. Estamos retornando a un nivel de pobreza que se tenía en 2006. Esto es lo más preocupante, son los costos que está asumiendo hoy la región y donde se llama la atención por medidas mucho más orientadas a atender esta situación, buscando aliviar la situación de los hogares, buscando medidas de protección social y reactivación económica. En conclusión, este dilema entonces, a nuestro juicio, requiere un diálogo social continuo que nos permita reconocer estrategias. La cuarentena, que fue la inicial y principal, que en Colombia fue larga. Colombia junto con Argentina han tenido una de las cuarentenas más largas y lamentablemente los dos países vieron cómo el pico de la pandemia los ha puesto en los primeros lugares. Argentina ya sobrepasó a Colombia. Respetando la postura que cada uno tiene, aquí lo importante es reconocer ese dilema, discutir en torno a ella y más que nada contribuir a la formación de opinión. Es nuestra responsabilidad de las universidades, reconociendo una cosa tan elemental como qué es la salud y qué es la economía, que lo vivimos en la encuesta, cómo podemos, personal de salud, economistas, de cara a la ciudadanía, a la población, explicar estas cosas y poder tomar posiciones informadas. Crucial, un llamado de atención es atender los riesgos para la salud de todas aquellas cuestiones que pudiéramos llamar no COVID, donde en primeros lugares está la vigilancia, el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero muy preocupante es lo que puede estar sucediendo con la vacunación, especialmente en menores, y algo crucial, cómo recuperar la confianza en los servicios de salud, porque mucha población no está acudiendo a los servicios por temor a que pueda ser una fuente de contagio, y allí es importante la reacción que podamos tener con nuevos modelos de atención que utilicen más las tecnologías. La salud mental se ha visto fuertemente golpeada para todos, ni se diga la salud mental del recurso humano. Creo que muchos han querido, como decimos en Antioquia, colgar la toalla en una situación como esta. La reducción de los ingresos y las consecuencias en la calidad de vida debe ser la preocupación de las políticas públicas. Cómo generar políticas que alivien la caída del ingreso y una serie de acciones con una red de protección social que atienda a las familias. Bueno, han quedado muchas cosas al descubierto que pueden ser objeto de discusión en este Congreso. ¿Cuáles las vulnerabilidades que muestra la economía, nuestra sociedad, donde la desigualdad es la más preocupante, pero también el sistema de salud? Por eso, por último, aquí surge una necesaria discusión sobre el sistema de salud, cómo fortalecer la salud pública. Aprovechamos que en el Congreso hay un proyecto en discusión, el proyecto 010 de 2020, que en principio la primera lectura que habíamos hecho es que difícilmente está reconociendo los problemas estructurales, o más que reconociendo, está resolviendo esos problemas. Creo que también el Congreso puede dedicarse a discutir lo que es lo que el sistema requiere como prioridades, donde creo que no puede haber duda, la salud pública tiene que estar en primer orden junto con temas de rectoría y gobernanza. Agradezco mucho su atención y de existir alguna pregunta o comentario, yo estoy muy preparado para recibirlo, bien sea en la interacción que podamos tener acá en el Congreso o a través de nuestras redes sociales o el correo electrónico. Muchas gracias.
Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio. Unidos. Gobernación de Antioquia.